¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, noche bastante fría en Lima y en todo el Perú también. Ojalá que tengamos conexión a nivel de otras regiones, porque en verdad el tema que desarrollamos el día de hoy tiene implicancia en cualquier lugar, ¿no? No es algo que se aplique específicamente dentro de una región, ¿no? Y es que básicamente como parte de las medidas que el Estado ha dispuesto para, con la condición, con el objeto de flexibilizar el cumplimiento de obligaciones tributarias, en este caso ya no de las formales, ya no estamos hablando de prórrogas y demás, sino la más importante quizá, que es la obligación primaria, que es la del pago de la obligación, ha dado este régimen especial de fraccionamiento de deudas tributarias, ¿no? Entonces la idea, como siempre, el compromiso, el reto es poder desarrollar esto en 40 minutos como máximo. Si hubieran preguntas, les agradecería un montón, así podemos hacer a lo mejor algo más interactivo esta reunión y no deja de ser digamos el monólogo, ¿no? En este caso mío, explicando las cosas, sino a lo mejor desarrollando alguna duda, ¿no? Que pudieran tener ustedes. Para las personas que nos ven desde ya, si quisieran participar del sorteo de un libro, que justo lo tengo aquí, permítanme, no sé si es este el libro de acá, que se llama el Manual de Infracciones y Sanciones Tributarias. Puede inscribirse, mandarnos un correo a tu solución tributaria @gmail.com, o si no, ingresar a la página soluciontributaria.pe, y en soluciontributaria.pe pueden encontrar el formulario para la inscripción, ¿no? Pueden poner sus datos y automáticamente quedan inscritos ahí, ¿no? Hay un banner en la página principal de soluciontributaria.pe, y ahí, digamos, podrían dejar sus datos para la inscripción a este sorteo que será al final de la conversación. Lo mismo para las personas que quisieran el material que he trabajado. También pudieran mandarnos un correo a tu solución tributaria @gmail.com, y con todo gusto, encantado. La idea es compartir este material, ya sea para que lo tengan de referencia o para que repliquen este tipo de conversación en su oficina, o no sé, o lo envíen a alguien que pudiera, o saben ustedes que está interesado en estos temas. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a desarrollar los temas. Hay que decir que en verdad es una norma, es un decreto legislativo que se emitió este año dentro de las facultades que se le dio al Ejecutivo justo para esto, para buscar formas o alternativas para la reactivación de la economía. Luego vino un decreto supremo que amplió la vigencia, porque la norma, el decreto legislativo, o sea, la norma con rango de ley originalmente decía que iba hasta el 31 de agosto, y el decreto supremo, entre otras cosas, lo que hace señalar que se amplía el plazo de presentación hasta el 30 de septiembre del 2020, ¿no? O sea, tiene, a diferencia del fraccionamiento artículo 36 o del refinanciamiento de las deudas, que tienen condiciones distintas y que está abierto, digamos, en tanto se cumplan este tipo de condiciones. Este régimen especial de aplazamiento y fraccionamiento de carácter, digamos, según el artículo 36 del Código Tributario, de carácter general, puede ser presentado solo hasta el 30 de septiembre de este año. En principio, ¿no? Igual está la posibilidad de que, y esto porque así lo ha dicho la norma con rango de ley, o sea, el decreto legislativo ha señalado que si el Estado tiene a bien o considera que es necesario aplazar la prórroga, puede hacerlo a través de un decreto supremo del sector, ¿no? De economía y finanzas en este caso. Y finalmente hay una norma que salió el domingo pasado, que es la resolución de superintendencia 113 del 2020, que no hace más que instrumentalizar este procedimiento, aprobar el formulario virtual a través del que se va a presentar, y justo parte principal de la conversación el día de hoy es un poco hablar o mirar cómo se presenta, en dónde ubicar y cómo presentar, o sea, el paso a paso para la presentación y la generación de la solicitud para este refinanciamiento especial, digamos, ¿no? Este nuevo aplazamiento y fraccionamiento, o denominado genéricamente como RAF. Por supuesto, no es el primer RAF que hemos tenido ya en la historia tributaria de los últimos 20 años, por lo menos hemos tenido más de uno. Acabamos de venir casi ahora
de un último que es el FRAES, que tenía condiciones también distintas, ¿no? Pero la idea es un poco que está en esa línea, ¿no? Es una facultad del Ejecutivo poder establecer estas reglas de carácter general para el acogimiento de deuda con algún tipo de beneficio. Casi inmediatamente antes de 2014 hemos tenido el sistema que se denominó actualización excepcional de la deuda tributaria y también para el Estado, incluso para entidades públicas, no hace mucho hubo uno específico para ellos, ¿no? Y digo esto porque, como verán, una de las condiciones, uno de los supuestos que trabaja la misma norma es que las entidades del sector público no pueden solicitar el acogimiento a este régimen, ¿no? Además porque en verdad la condición financiera que se trata de cubrir básicamente de los privados, ya que igual el Estado tiene un presupuesto en base a la recaudación del año anterior, ¿no? Y que está ejecutándose ahora y que más bien como parte de las medidas de reactivación debería tratar de ejecutar en la mayor cantidad de porcentaje. Pues esa es un poco la apuesta que se está haciendo no solo en el Perú, como parte de las medidas o de las posibilidades o de lo que se cree necesario para poder empezar a trabajar esta ansiada reactivación económica de la que tanto se habla ahora, ¿no? Vamos a ver cómo este fraccionamiento especial también encaja con las otras medidas dadas por el Ejecutivo, ¿no? Porque esto no se puede mirar aisladamente, hay que mirarlo como un paquete, como un todo, digamos, ¿no? Bien, a ver, permítame. Las condiciones generales que hay que tener en cuenta para este procedimiento, para este fraccionamiento de la deuda, como está en su presentación ahora, le dice que se pueden someter a fraccionamiento las deudas tributarias que constituyan deuda para el tesoro, ¿ya? Esto es importante, tesoro, incluidas ahí incluso cosa extraña, los pagos a cuenta de enero, febrero y marzo del 2020, porque hay que recordar que históricamente los pagos a cuenta, como su naturaleza o por su naturaleza, que es de un pago anticipado, si quieren, de un impuesto que finalmente se regularizará entre marzo y abril, si es que las cosas no cambian, digamos, si no se vuelve a prorrogar del próximo año. Entonces, en principio, no son los pagos a cuenta del ejercicio corriente materia de fraccionamiento de la deuda, ¿no? No obstante, en este caso, de manera excepcional, el Estado ha señalado que sí es posible solicitar el fraccionamiento de los pagos a cuenta de enero, febrero y marzo del 2020, ¿no? Pero esto sí, como vamos a ver después, esto tiene que ir o tiene que cumplirse algún tipo de condición específica para esto, ¿no? O sea, no corre por las reglas generales que existen para las otras cuotas del fraccionamiento, ¿no? Lo mismo para las aduaneras, ¿no? O sea, también es posible someter a fraccionamiento a RAF algunas deudas aduaneras que vamos a ver ahora mismo, y también la de salud, ¿no? Aquí es importante porque lo que ha señalado la norma es que no importa el estado en el que se encuentre en esto, o sea, podría ser deuda autoliquidada, podría ya estar en una orden de pago notificada, podría ser una resolución de determinación, podría ser una resolución de multa, podría estar en cobranza coactiva, podría no estarlo aún, ¿no? Podría estar incluso impugnada. Igual, por ejemplo, en impugnación, cosa que no es rara porque ya lo hemos visto en los fraccionamientos generales inmediatos anteriores, el Estado ha apostado por una suerte de desistimiento automático, ¿no? O sea, con la presentación de la solicitud del acogimiento a este tipo de fraccionamiento con beneficios, más con beneficios, con algunas condiciones distintas al fraccionamiento 36, al que estamos acostumbrados, ha dicho, oye, con la sola presentación de la solicitud, yo debo entender que esa impugnación de la deuda se entiende, digamos, así como se solicita el fraccionamiento, también se solicita el desistimiento de la impugnación. Y cuando yo te apruebe la resolución, también se entiende aprobada la solicitud de desistimiento, que viene como una condición accesoria a la solicitud del fraccionamiento de la deuda, ¿no? Es una fórmula bien interesante, ¿no? Y que obviamente, pues evita procedimientos innecesarios, ¿no? Porque ya la materia, digamos, lo que se discutía ya queda sin fondo, ¿no? Además, esta deuda incluye intereses. Nosotros sabemos que cuando las obligaciones vencen, a partir del día calendario siguiente a su vencimiento, empieza a contarse un interés moratorio, que ahora
a partir de este año está en 1% mensual, ¿no? Hay que recordar que hace no mucho era 1.2, ahora bajó un poco 1%. Estamos hablando del interés normal, del interés que corre fuera de los fraccionamientos. Ya el fraccionamiento del artículo 36 tiene una ventaja que es el 80% de ese 1%, o sea, 0.8. ¿no? Es el 80% de latín. Y este fraccionamiento, como van a ver en la misma lámina más abajo, tiene un beneficio adicional, porque es la mitad de ese, o sea, estamos hablando del 40% de latín, ¿no? O sea, el interés que empieza a correr a partir de, digamos, de que la resolución o el fraccionamiento es aceptado, es el 0.4% mensual, ¿no? Recuerden que igual el interés tributario, de acuerdo al código, es un interés al rebatir, esto es por el saldo de la deuda, ¿no? Que se calcula un tanto distinto al bancario, ¿no? Es más beneficioso, ¿no? Porque si es por el saldo de la deuda, obviamente en cada una de las cuotas se determina una menor obligación, ¿no? Dice, actualización de deuda, claro, porque hay que recordar que en algunos eventos muy específicos señalados en el código tributario, por ejemplo, cuando el contribuyente ha presentado un recurso de reclamación y por una razón no imputable al deudor tributario, la reclamación no se ha resuelto dentro de los plazos. Por ejemplo, ¿no? Ahí el plazo general de las reclamaciones, con algunas excepciones esta regla también, es de 9 meses. Entonces, si han pasado ya más de 9 meses y la administración no ha resuelto el recurso de reclamación que se ha presentado, entonces aquí ya no aplica o se deja de aplicar la tasa de interés moratorio, pero se empieza a aplicar la tasa de actualización de esa deuda, ¿no? Y también los intereses capitalizados que eventualmente quedan por ahí, porque hay que recordar que la capitalización de los intereses era una regla que estuvo vigente hasta el 2005, ¿no? Y que después de eso incluso han venido algunas normas tratando de hacer un flat, o sea, incluso de aquellas deudas que tenían una composición de intereses capitalizados, la idea es que se reliquidaron bajo el cumplimiento de algún tipo de condición y esas deudas, o sea, el interés que se empezó a calcular o que se integraba como parte de la deuda era un interés simple, digamos, o sea, el interés no se unía al capital al finalizar cada uno de los ejercicios y se convertía en una nueva deuda, ¿no? Entonces yo insisto, por ahí quedan algunas deudas que no pudieron ser acogidos a este procedimiento del 2014 llamado actualización excepcional de la deuda y que también la norma ha hecho la precisión de que podrían ser materia de este nuevo régimen de fraccionamiento de carácter general, ¿no? Una condición súper importante y que lo diferencia plenamente del fraccionamiento artículo 36 es que este fraccionamiento RAF no tiene cuota de acogimiento. En muchos casos, bueno, la cuota de acogimiento hay que recordar que no estuvo siempre en el sistema, en el fraccionamiento llamado del artículo 36, sino que fue una condición que se puso ahí porque la administración, o sea, la política fiscal mejor, ¿no? Lo que se evaluó era que en muchos de los casos los contribuyentes no hacían un fraccionamiento de la deuda con la sana intención de regularizar sus obligaciones, sino como una medida dilatoria del pago, de la ejecución de las obligaciones, ¿no? Entonces una forma en que la administración puede cautelar el cumplimiento de la obligación, o sea, de la obligación principal, que es el pago de la deuda, era pedir una suerte de manifestación de buena intención, una suerte de compromiso, que era el hecho de, digamos, de tener que pagar el contribuyente que solicitaba el acogimiento a un fraccionamiento una cuota de entrada, ¿no? Que se presentaba incluso en el mismo día en que se presentaba la solicitud del fraccionamiento, ¿no? Claro, no en todos los casos, dependía del monto de la deuda, si superaba una UIT, si eran las cuotas se solicitaban en más de 12 meses, etcétera, ¿no? Perdón, 3 UITs y más de 12 meses, ¿no? Si las condiciones estaban por debajo de eso, entonces incluso en el 36 no hay necesidad de pagar una cuota de acogimiento, pero en el caso de este fraccionamiento del RAF, sea cual fuera la deuda, no importa, no se está pidiendo una cuota de entrada, una cuota de acogimiento, no como una señal de interés o de confianza, si quieren, del contribuyente de pagar esas obligaciones. Así que esta es quizá la característica más importante, ¿no?
similar, digamos, bueno, a otros tipos de fraccionamiento que hemos tenido en el sistema. La norma ha estipulado que se pueden solicitar hasta 36 meses de fraccionamiento solo, y si se quiere hacer un aplazamiento solo es de hasta 6 meses, y si se quiere hacer una combinación de aplazamiento y fraccionamiento puede haber, digamos, con el límite de 36 meses y de 6. Esto es 30 de fraccionamiento y 6 de aplazamiento. Hay que recordar que el aplazamiento es algo así como decirte, no me cobres ahora, cóbramelo en 3 meses, en 4 meses, en 6 meses, ¿no? Que es el plazo máximo, ¿no? O sea, toda la deuda, ¿no? Yo tengo una deuda de tanto, de 100, digamos, no quiero partirla, lo que quiero es pagarte la deuda en su totalidad, pero no ahorita, sino en 4, 5 o 6 meses, ¿no? Ese es el aplazamiento puro, ¿no? El fraccionamiento puro es cuando le dices, oye, ya yo quiero a partir del próximo mes empezar a pagarte un monto prorrateado de la deuda, ¿no? Por la cantidad de cuotas y bajo las condiciones, ¿no? Y la combinación de esto es empezar a decir yo necesito o yo puedo pagarte una cuota, pero digamos a partir del tercer mes, del cuarto mes, del quinto mes, igual con el límite de 6 meses, ¿no? Si se pide aplazamiento más fraccionamiento, entonces el límite es ese, ¿no? 6 meses más 6 meses de aplazamiento más 30 meses de fraccionamiento, ¿no? Ahí la condición es lo que hay que tener cuidado es cuando se pide un aplazamiento, es que todo se puede, o sea, tanto el aplazamiento y el fraccionamiento se puede perder si es que yo no pago la totalidad de los intereses que se han generado producto de ese traslado de la obligación en el tiempo, ¿no? Si yo pedí 4 meses, por ejemplo, quiere decir que en el mes 4 yo debo pagar la totalidad de los intereses generados por el aplazamiento de la deuda total, ¿no? Porque claro, estoy diciendo, oye, 100 te lo voy a pagar, pero recién a partir del mes 4, ¿no? Y a partir del mes 4 te empiezo a pagar, o te pago todo, o te empiezo a pagar un fraccionamiento. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado, porque eso puede generar, digamos, una carga financiera que a lo mejor en 4 o 5 meses no estoy en la posibilidad de afrontar, y eso generaría una pérdida del fraccionamiento, ¿no? Del aplazamiento con fraccionamiento, para que lo tengan en cuenta. Con lo que habíamos comentado, hemos dicho que la tasa de interés es del 40% de latín, ¿no? Que el valor de la cuota, igual que en todas las reglas de los fraccionamientos, es igual, así idéntica, ¿no? El 5% de la UIT, que considerando el valor de la UIT de 4.300 soles, hay que tener en cuenta que el valor de cada una de las cuotas no podría ser menor a 215 soles, ¿no? Con el límite igual de los 36 meses. Eh, lo que comentábamos, esto está vigente hasta el 30 de septiembre del 2020. Les ruego por favor, ahí hay un problema con la adecuación de las pantallas en el PPT que van a recibir en sus correos si es que se inscriben. No se ve así, va a estar limpio esta parte del fondo, pero lo que les preciso en esa última línea es que la solicitud se hace a través de un medio virtual, ¿no? Como han sucedido en todos los últimos fraccionamientos que se nos ha presentado con la administración tributaria, ¿no? O sea, la solicitud se hace a través de Sunaco Operaciones en línea, utilizando para esto nuestro usuario y nuestro clave SOL, que es una suerte de certificado, ¿no? Una suerte de verificación que soy yo quien lo está haciendo, ¿no? Incluso la solicitud de desistimiento que yo puedo presentar a la solicitud de fraccionamiento. O sea, yo podría ver que, digamos, he presentado mi solicitud de fraccionamiento el día de hoy, no sé, mañana, pasado, antes que me llegue mi resolución, me doy cuenta que no necesito un fraccionamiento, o que las condiciones necesito que sean distintas, no sé, en cantidad de meses, en monto de deuda que se acogió, en cuyo caso yo lo que podría hacer es solicitar un desistimiento. El desistimiento también se presenta por Sunaco Operaciones en línea, y hay que esperar que llegue una resolución de intendencia, ¿no? Para que se confirme ese desistimiento. Aquí una cuestión bien importante de digamos, una cuestión sui generis en este procedimiento, ¿no? La norma ha señalado que puedo tener más de un fraccionamiento RAF, o sea, más de un fraccionamiento especial, digamos, por la misma entidad a la vez. O sea, yo podría tener un fraccionamiento con las deudas que tengan el carácter de exigibles al día de hoy, ¿no? Y como esto tienen plazo para ser presentado, solicitado hasta el 30 de septiembre, por ejemplo, en agosto, ¿no? O en septiembre mismo, darme cuenta que tengo otras deudas a las que no puedo responder, porque a lo mejor
las cosas financieramente no han ido como yo me esperaba y es posible que yo solicite un nuevo fraccionamiento respecto de esa deuda que no estaba incluido en el primero, ¿no? Claro, lo que hay que ver ahí es que si tengo dos fraccionamientos por el tesoro, voy a tener un pago mínimo de cuota por cada uno de ellos de 215 soles, ¿no? Entonces obviamente ahí tendríamos que calcular o ver financieramente si voy a poder responder a las condiciones, ¿no? Nuevamente, si yo tuviera todas las deudas el día de hoy, yo podría decir, yo sé que dependiendo del volumen o el monto de la deuda a 36 meses, digamos, igual el mínimo de mi cuota podría ser de 215 soles, ¿no? Pero si yo tengo dos fraccionamientos o tres fraccionamientos RAF, entonces cada una de las cuotas va a ser de 215 soles, ¿no? Y a lo mejor financieramente ya va a ser un poco más difícil afrontarme a esta obligación todos los meses, ¿no? Por eso hay que tener cuidado. Si bien es una alternativa que este procedimiento ha dado, hay que manejarlo con cierta prudencia, ¿no? Porque puede generarnos efectos, digamos, contrarios a lo que busca, ¿no? Este sistema. Bien. Respecto a deudas acogibles, le decía que son materia de acogimiento también los pagos a cuenta del impuesto del impuesto a la renta de los ejercicios ya vencidos. Eso es común, digamos. Estamos hablando de los pagos a cuenta del 2019, del 2018. Alguien diría, oye, pero si ya regularicé la declaración jurada anual, ¿qué pago a cuenta debo hacer? Ah, claro, el pago a cuenta no, pero a lo mejor sí quedó pendiente algún interés del pago a cuenta, ¿no? Porque el interés se convierte en una deuda independiente una vez que vence la declaración jurada anual del ejercicio al que corresponde. ¿De acuerdo? O sea, ya, si yo debía, por ejemplo, abril del 2019, el pago a cuenta de renta debía 100, ¿no? Y en el camino se habían hecho 100 más 5 de los intereses, digamos, ¿no? Cuando venza la declaración jurada anual del 2019 o cuando presente la declaración jurada anual, ya los 100 del pago a cuenta que no aboné en su momento ya dejaron de ser deuda, porque esos se entienden regularizados con la presentación de la declaración jurada anual. Pero los 5 de intereses que venía arrastrando, eso sí se convierte en una nueva deuda. Esos 5 se va a convertir en la base sobre la cual se van a empezar a actualizar la deuda de acuerdo pues a la tasa de interés moratoria que le sea aplicable de acuerdo a la vigencia o de acuerdo digamos a la fecha del vencimiento de esta, ¿no? Entonces esos intereses son los que podrían ser materia de fraccionamiento. Insisto, no es una novedad que sí funciona en el 36 también, ¿no? Lo que sí es una novedad que le decía es que se pueda solicitar el fraccionamiento de los pagos a cuenta de enero, febrero y marzo del 2020. ¿Por qué? Porque se supone que aquí el fraccionamiento no ha vencido, o sea, perdón, la declaración jurada anual del 2020 no ha vencido aún. Justo el día jueves conversábamos de la posibilidad de modificar o de suspender incluso los pagos a cuenta a partir del periodo abril del 2020, ¿no? Como una medida de flexibilización para el cumplimiento de obligaciones otorgadas por el gobierno, ¿no? Claro, entonces la lógica del gobierno es de decirte, mira, si yo compruebo, porque una de las reglas para la modificación o la suspensión era comparar las ventas del periodo abril del 2020 con el periodo abril del 2019, ¿no? Y la regla para el pago a cuenta, lo que te decía es, si tú identificas que de la comparación de esas ventas respecto del 2019, en el 2020 has vendido 30% menos a más, o sea, has vendido o la disminución en ventas es 35, 40, 80, 90, entonces suspendes el pago a cuenta. Claro, no hay pago a cuenta. Entonces es abril en adelante, abril, mayo, junio, ¿no? Y aquí lo que el Estado está diciendo es si yo te permito la suspensión de los pagos a cuenta de abril en adelante, ¿no? Entonces, por los periodos que son, si quieres, previos al COVID, ¿no? Enero, febrero, marzo, porque el estado de emergencia se declaró, recuerden ustedes, el 15, vigente a partir del 16, ¿no? De marzo. Entonces, quiere decir, por esos 3 primeros meses, claro, pudieras haber tenido operaciones en su momento, pero ahora ya con la crisis seguro has utilizado la mayor cantidad de recursos que tenías a tu disposición, así que si no tienes forma de pagar estos pagos a cuenta, de abonar estos pagos a cuenta de enero, febrero y marzo, puedes solicitarlo en fraccionamiento. Pero la norma ha puesto una condición para esto. Dice que las cuotas
que se soliciten deben concluir como máximo el 31 de diciembre del 2020. Entonces uno diría, oye, pero ¿cómo hago, por ejemplo, si tengo una deuda de IGB sobre la que puedo solicitar un fraccionamiento, dependiendo del monto, dependiendo de las condiciones, ¿no? Pero podrías solicitar hasta 36 meses, digamos, podrías mandar un fraccionamiento de IGB hasta el 2021, 2022 incluso, ¿no? 36 meses son 3 años, ¿no? Y si ahí integro las deudas por los pagos a cuenta de enero, febrero y marzo, ¿cómo hago para discriminar qué parte de la cuota es del pago a cuenta y qué parte de la cuota es del IGB? ¿No? Como eso es imposible, entonces el Estado ha dicho, bueno, la norma ha dicho, ¿sabes qué? Ese fraccionamiento por tus pagos a cuenta de enero, febrero y marzo debe ser un fraccionamiento independiente al fraccionamiento que por otros conceptos del Tesoro tengas. O sea, si tienes deudas por regularización de renta de ejercicios previos, intereses de pagos a cuenta de ejercicios previos, ¿no? Esos van en un fraccionamiento distinto al fraccionamiento RAF que se presente por los pagos a cuenta de enero, febrero y marzo, porque ese fraccionamiento RAF tiene la condición indispensable de que concluya el 31 de diciembre del 2020, por condiciones que suponemos, porque se supone que acabado el 31 de diciembre del 2020, el contribuyente debe mirar cómo ha quedado ese pago a cuenta, ¿no? Para ver cómo lo lleva a la presentación de su declaración jurada anual, ¿no? Cosa interesante aquí porque, digamos, viene el efecto financiero que les conversaba. Si yo voy a solicitar un fraccionamiento por los pagos a cuenta de enero, febrero y marzo del 2020, quiere decir que ese fraccionamiento va a tener una cuota no menor a 215 soles. ¿No? Y si aparte tengo un fraccionamiento por las otras deudas del Tesoro, voy a tener otra obligación cuya cuota mínima va a ser de 215 soles. Entonces voy a manejar ahí una obligación que es no menor a 430 soles todos los meses, y a lo mejor la salud financiera de la organización no da para eso, ¿no? Me termine en realidad metiendo en un lío en lugar de tener un refresco financiero, que es lo que se supone es el objetivo principal de este nuevo fraccionamiento de la deuda, ¿no? También se pueden someter deudas por infracciones cometidas o detectadas hasta el día anterior a la fecha de la presentación de la solicitud. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque resulta como no tenemos la posibilidad por el tipo de formato en el que pasamos este curso, pero cuando ustedes hagan la prueba de presentar su solicitud, van a encontrar una pestañita que dice deuda autoliquidada, y ahí en deuda autoliquidada van a encontrar probablemente algunos meses que no presentaste la declaración porque no estás en obligación, en aplicación de esta ARS del 2016 de las 272, que te dice que si no tienes ni compras ni ventas, no estés en obligación de, ¿no? Y no obstante, podrías encontrar esos periodos no declarados como si fueran, digamos, meses en el que estás omiso a la presentación y que por tanto te corresponde el pago de la multa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque, claro, es una opción. Si quiere el contribuyente la elige o no. No significa que de no elegirla, la administración tributaria se lo va a ir a cobrar, no, porque eso aparece como autoliquidado, o sea, no está en la pestaña de valores. Si estuviera en la pestaña de valores, alguien diría, oye, ahí sí, ¿no? Tomó la decisión, no sé si correcta o no, de emitir una resolución de multa para cobrarte ese periodo que tú no has declarado, ¿no? A lo mejor porque no estabas en obligación, a lo mejor porque sí es un omitido, o sea, sí vendiste y no presentaste tu declaración por una u otra razón. Pero igual, o sea, el sistema lo que está haciendo es mirando de acuerdo a tu tributo, a tu periodo, a tu vector, ¿no? Cuáles son los meses en el que estuviste afecto, y los meses que no te encuentra los va a poner en deuda autoliquidada como si fuera deuda pendiente de pago, como si fuera una deuda por estar omiso. O sea, numeral 1 del artículo 176, el código de la multa, el 6041, en el que te diga deuda por declaración no presentada. Insisto, no te asustes, ese es un efecto derivado de lo que la norma ha señalado, la norma con rango de ley, el decreto legislativo ha dicho. Si no, otra vez, si tú no presentaste, se me ocurre, marzo del 2019, porque no estabas en la obligación de presentar, porque no tuviste ni venta ni compras en ese mes del 2019, y cuando vas a deuda autoliquidada te aparece una, digamos, una
una suerte de deuda por omiso a la presentación de marzo del 2019, no estás en obligación de reconocerla. No te va a pasar nada si es que no la ingresas, ¿no? Insisto, siempre y cuando esté dentro de las reglas para estar exceptuado de la presentación de esa declaración jurada anual, de esa declaración jurada que en el ejemplo que hemos puesto es marzo del 2019, podría ser otra, ¿no? Bien, entonces a tomar en cuenta, dice deudas por infracciones cometidas o detectadas hasta el día anterior de la fecha de la presentación de la solicitud RAF, ¿no? Dice el saldo de aplazamiento o fraccionamiento anterior, eso es muy importante, ¿no? Porque esto nos ayuda a ordenarnos financieramente. O sea, yo puedo solicitar ahora en el RAF no solamente la deuda fresca, digamos la deuda nueva que se haya generado ahora o que tuviera pendiente ya de hace algún momento, ¿no? Del año pasado, no sé, sino que también si tuvieras fraccionamientos o refinanciamientos, ¿no? Tú puedes solicitar el acogimiento a esto, o sea, si ya estabas ahogado financieramente porque en medio de todo esto tú además tenías que seguir pagando un fraccionamiento probablemente de deuda de periodos o de ejercicios previos, ¿no? Entonces lo que puedes hacer aquí es ingresar toda esa deuda a esta solicitud, ¿no? De tal forma que si antes tenías que estar pagando 2 o 3 fraccionamientos y estás a lo mejor imaginando que esto sería un cuarto, en realidad no es así, porque la norma te dice de que esos fraccionamientos, el saldo de los fraccionamientos, podrías ingresarlos en la solicitud así, no así estén vigentes, o sea, así no tengan causal de pérdida, así estén al día. O también aquellos, con más razón quizá, aquellos que ya se hayan perdido por haber incumplido con la obligación del pago, que en el caso del 36, recuerden ustedes, es por tener impago 2 periodos o más, ¿no? Además recuerden que siendo que el interés que ustedes pactaron en un fraccionamiento artículo 36 del año pasado o del antepasado, no sé, es con el 0.8%, o sea, con el 80% de la tasa de interés moratoria, este fraccionamiento RAF es con el 0.4%. O sea que lo que van a hacer es esa deuda que está en un fraccionamiento vigente incluso, podrían reducirla por la aplicación de los intereses, ¿no? Dependiendo del monto de la deuda, a lo mejor no es sustancial, pero igual es un ahorro, ¿no? Vean también que mientras que en el artículo 36 eran hasta 6 años, hasta 72 cuotas, aquí solamente tienen 36, entonces es la mitad del tiempo, ¿no? Entonces evalúen eso para ver si es que les conviene o no ingresar todo esto, o sea, ingresar sus fraccionamientos pendientes dentro de una nueva solicitud de fraccionamiento, a pesar que el interés es más llamativo, considerando la cantidad de cuotas que podrían acogerse, tendrían que ver, ¿no? Cómo se acomoda eso con la realidad financiera de cada uno. En todo caso, es una sana recomendación evaluar la posibilidad de ingresar sus fraccionamientos pendientes a esta nueva solicitud, considerando que ya no van a tener 3 ni 4 pendientes a la fecha, sino básicamente uno, ¿no? Y tanto cumplan con las condiciones y recordando que es con un plazo máximo de hasta 30 meses, ¿no? También dice, incluso cuando se hubiera notificado la OP o la resolución de pérdida. A ver, un poco para quien no entiende, hay que recordar que algunos fraccionamientos de carácter general como de los anteriores, lo que hacía es que si tú no pagabas una cuota, te emitía una orden de pago por la cuota impaga, ¿no? Y así, ¿no? Y la norma lo que decía es que si llegabas a 3 cuotas impagas, entonces recién se te emitía una cuarta orden de pago por el saldo del resto del fraccionamiento. Y así han funcionado muchos de los fraccionamientos como de los generales, aquellos que se declaran a través del poder ejecutivo, ¿no? A diferencia del fraccionamiento artículo 36, denominado por el Código Tributario mismo como un fraccionamiento de carácter particular en el que se espera, por así decirlo, o sea, no pagas una cuota, no te mandan una orden de pago, sino que eso genera intereses, digamos, aplicables a esa cuota impaga, ¿no? Y solo si es que no pagases hasta 2 cuotas, recién se genera una resolución de pérdida del fraccionamiento. Por eso es que cuando hablan aquí de los saldos de los aplazamientos o fraccionamientos, hablan de órdenes de pago o de resoluciones que declaran la pérdida, ¿no? Dependiendo de qué tipo de fraccionamiento sea, si un fraccionamiento general o un fraccionamiento especial como el artículo 36 o el refinanciamiento de la deuda.
Cuando dice norma, como vamos con el tiempo, sí, bueno, muy mal. Sí, muy mal. Las deudas aduaneras contenidas en liquidación de cobranza también son materias, así como las deudas vinculadas a través de resoluciones de determinación o resoluciones de multa a las que se refiere pues, la Ley General de Aduanas. No pueden acogerse al RAF, dice además, la deuda tributaria cuya impugnación se encuentra en trámite, lo que les comentaba, ¿no? Esto es una característica de anteriores fraccionamientos de carácter de este tipo, ¿no? En el que se te dice si tienes una deuda que puede estar reclamada o apelada, o sea, en vía administrativa, o que puede estar en demanda contenciosa administrativa, o sea, ya judicializada, o que incluso podría estar dentro de un proceso constitucional como el de amparo, ¿no? Entonces, la presentación de la solicitud de acogimiento al RAF es una presentación de solicitud del desistimiento de de la pretensión, del desistimiento del reclamo, de la apelación, de la demanda, ¿no? Y la resolución aprobatoria del RAF, del fraccionamiento, es una resolución aprobatoria de ese desistimiento también, ¿no? Lo que habíamos comentado antes, ¿no? Deuda que no es acogible como en otros tipos de fraccionamientos no son materia de acogimiento los tributos retenidos o percibidos, porque claro, la idea es que no te financies con dinero que no era tuyo, a pesar de la crisis, digamos, ¿no? Las incluidas en un procedimiento concursal, en un procedimiento de liquidación judicial o extrajudicial. Esto es básicamente cuando tus acreedores han dicho que tú ya no puedes responder a tus obligaciones y convocan a una junta para que los acreedores sean quienes dispongan del destino financiero de la empresa, ¿no? Si es que se establece un plan de reestructuración de cuotas o de las obligaciones, entre ellas las tributarias también, o si es que ya se decide su liquidación. Entonces, como la decisión o la suerte futura de la empresa está en manos de los acreedores, mal podría digamos, el contribuyente mismo solicitar un acogimiento de la deuda a un fraccionamiento como este, ¿no? Porque además recuerden que la administración tributaria participa en este proceso como si fuera un acreedor más, o sea, en realidad incluso dentro de la escala de los que tienen prioridad no está entre el primero, ¿no? O el segundo, entonces la norma siempre se ha encargado de especificar esto. Los recargos, a los que se refiere la Ley General de Aduanas, también son, o más bien la norma ha especificado que no son materia de acogimiento. Los pagos a cuenta del impuesto a la renta del 2020, con excepción de enero, febrero, marzo, esos no son, o sea, abril, mayo, junio, no son materia de fraccionamiento, ¿no? Los sujetos que se encuentran comprendidos, se dice los que se encuentran inscritos en el RUC. Ojo, que no me pide que esté activo, no le importa la norma si está en suspensión temporal, en baja por oficio, ¿no? Dice que se encuentren inscritos en el RUC, nada más, ¿no? Y eso sí, que hayan presentado las declaraciones mensuales de IGB renta de los periodos marzo y abril del 2020, o sea, que hayas presentado tu PTC 21. Pero ojo, que aquí sí la norma se ha puesto inflexible, porque es una condición para determinar el acogimiento o no, para determinar si te corresponde ese tipo de facilidad o no, ¿no? Porque lo que se ha señalado es que tú ahora tienes que, digamos, acumular tus ingresos de marzo y abril del 2020 y compararlos contra marzo y abril del 2019. No comparas marzo contra marzo, no es como el de pago a cuenta, ¿no? Que tomabas un mes y lo comparabas con el mes del ejercicio previo, ¿no? Acá no, acá es los ingresos acumulados de marzo y abril, ¿no? Del 2020 se comparan con los ingresos acumulados de marzo y abril del 2019. ¿No? Entonces, bajo esa lógica, el contribuyente tuvo que haber presentado su formulario 621 de los periodos marzo y abril. Oye, pero si no tuve ni ventas ni compras, igual, tienes que presentarlo. Porque la forma de decirle a la administración que tú no has tenido ni compras ni ventas, o que no has tenido ingresos en esos meses, es con la presentación del 621. Es cierto que si no lo presentas, el Estado puede presumir que estás en excepción de no presentar esta declaración porque justo no tuviste compras ni ventas, ¿no? Pero como no hay espacio para la presunción, o sea, no queda mucho tiempo para que SUNAT haga labores de verificación y cruce con los comprobantes electrónicos y cruce con los registros de compra de los clientes de este contribuyente. Entonces lo que hace es cortar por lo sano y decir, si quieres este fraccionamiento, tienes que presentar tu declaración jurada de marzo y abril del 2020. Es una condición obligatoria, salvo que el contribuyente
esté inafecto a estos tributos, o los contribuyentes que no están inscritos en el RUT. Hay contribuyentes que están inscritos en el RUT que tienen, por ejemplo, solamente planilla, ¿no? Porque se me ocurre, es el establecimiento permanente de no domiciliado, ¿no? O es una junta de propietarios, o es etcétera, ¿no? Hay varios supuestos en nuestra norma de cuando un contribuyente podría estar inscrito en el RUC, pero no afecta ni a IGB ni a renta, ¿no? Básicamente lo que nos interesa aquí es renta. Entonces la norma ha sido clara. Si quieres este fraccionamiento, si quieres, o sea, tienes que demostrar que tus ingresos han disminuido. Y para que demuestres que tus ingresos en marzo y abril del 2020 han disminuido, tienes que presentar tu 621. Así estés contemplado dentro de la excepción que señala que si no tienes ni compras ni ventas, no deberías tener la obligación de presentarla. Pues bien, aquí la norma te dice, si quieres el RAF, debes presentarla. ¿De acuerdo? Así, para que diga 00, pero debes hacerlo. ¿Qué más? Y ahí, insisto, es subrayado además que la norma se ha encargado de decir que este requisito es exigible en todos los casos, ¿no? Incluso, cosa rara, ¿no? Cuando lo que se quiere solicitar en fraccionamiento es la deuda de la salud o la aduanera. O sea, podrías no tener ningún interés en fraccionar ni IGB ni renta, ¿de acuerdo? Ni otro tributo del tesoro, digamos, pero si quieres acceder a este fraccionamiento, digamos, para deuda de la salud, tienes la obligación de presentar tu C21 de marzo y abril del 2020, ¿no? ¿Y qué más? La norma ha dicho que, además, esos ingresos de marzo y abril del 2020 deben haber disminuido, ¿no? El monto acumulado, la suma de los dos, ¿no? En comparación con los ingresos del mismo periodo, o sea, de marzo y abril de 2019, ¿no? Ojo, los sujetos del nuevo RUS también pueden acoger sus deudas dentro de este RAF, también, ¿ya? En cuyo caso obviamente no les será aplicable la regla del C21 porque ellos no presentan C21, ellos tienen una declaración pago a través de el formulario que podría ser en el banco directamente o de manera virtualizada, ¿no? Pero como es una declaración pago, o sea, no hay forma de hacer solamente la declaración sin el pago, aquí obviamente la presentación de esa declaración no es condición para acogerse, para que un nuevo RUS pueda acogerse al RAF. Bien, si no hubieran tenido ingresos en marzo y abril de 2019, la norma, el mismo decreto legislativo ha dispuesto reglas. Dice, de contar solo con uno de ellos, o marzo o en abril, se tomará ese mes y se tomará del ejercicio, de todo el ejercicio 2019, el mes con mayores ingresos. ¿De acuerdo? O sea, se toma solo marzo o solo abril porque no hay ingreso, o sea, hay ingreso de solo uno de ellos, ¿no? Pero además tiene que tomarse o acumularse con el mes en que más ventas tuvo del ejercicio, ¿no? Dice, de no contar con ingresos ni en marzo ni en abril del 2019, entonces se toman del mismo 2019 los meses en donde ha tenido mayor nivel de ventas, ¿ya? Los 2 meses con mayor nivel de ventas. Y si no ha tenido, y si ha tenido solamente ingresos en un mes de todo el 2019, que incluso no es ni marzo ni abril, eventualmente la norma dice, oye, ya me quedo con con las ventas o los ingresos de ese único mes del 2019 y lo multiplico por 2, ¿no? Y dice, ya, y si no ha tenido ingresos en ningún mes del 2019, pero sí ha tenido en enero y febrero del 2020, entonces la norma dice, ya, solo si no ha tenido ingresos en el 2019, me quedo con los ingresos de enero y febrero del 2020 y los comparo contra marzo y abril del 2020. Y si solo ha tenido ingresos o en enero o en febrero, entonces me quedo con él, o sea, con el de enero o el de febrero y lo multiplico por 2. Y si no ha tenido ingresos ni en el 2019, ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril de 2020, entonces el Estado, lo que la norma ha señalado es que asume que se da por cumplida la condición esta de haber disminuido sus ingresos. Ojo que aquí la norma dice haber disminuido, ya no ha puesto un porcentaje, no ha dicho como en el caso de pagos a cuenta 30% menos o algo, ¿no? O sea, en general se demuestra que disminuyó, si quieres un sol, para que ya el contribuyente haya cumplido el requisito, es un requisito para acogerse a esta deuda, a este nuevo sistema de fraccionamiento de deuda de carácter general, ¿no? Bien, eso es. Respecto de los ingresos, ¿qué se entiende con ingresos mensuales? La norma también ha dicho, oye, bien fácil, hay que comparar, hay que quedarnos con el mayor de la comparación entre lo que te pones como ventas en la pestaña de IGB,
que recordarás son tus ventas grabadas, o sea, la casilla 100, ¿no? O la de no grabados, o sea, la casilla 105, que es la de ventas no grabadas sin efecto en el ratio, o la 109, ¿no? Perdón, 105, ventas no grabadas sin considerar a las exportaciones, o 109, ¿no? Que son las ventas no grabadas sin efecto en el ratio, o la 106, que son las ventas facturadas en el mes, ¿no? Todo eso lo sumas y le restas tus descuentos, ¿no? Que básicamente es lo que está en la casilla 102, ¿no? Ahí hay una trama respecto de cuándo es que se llena esa casilla 102, el mismo detalle o ayuda del formulario 621, lo que siempre ha dicho es que ahí se pone información de las notas de crédito emitidas en el periodo que ajustan ventas de periodos previos, ¿no? Porque si son notas de crédito emitidas en el periodo mismo, o sea, respecto de ventas emitidas en ese mismo periodo, entonces el monto se netea directamente en la casilla 100. Por ejemplo, ¿no? Si emito una nota de crédito en el periodo marzo y esa nota de crédito está ajustando una venta, se me ocurre, de diciembre del 2019, entonces ahí es que recién pongo el valor de la nota de crédito en la casilla 102, ¿no? Pero si la nota de crédito emitida en marzo está ajustando una venta emitida en marzo, una factura del mismo marzo, entonces ese valor lo neteo y lo consigno neteado en la casilla 100, ¿no? Para recordarlo. Entonces me dice ya, comparas la suma de los ingresos o de las ventas que tienes en la pestaña de IGB, descontándole o restándole lo de los descuentos, bonificaciones, devoluciones, ¿no? Y eso lo comparas con lo que está en la casilla 301, que es lo que pones para efecto de los ingresos netos de renta en el mismo C21. El mayor, ese es tu ingreso neto. O sea, cuando yo digo que voy a comparar el acumulado de tus ingresos netos mensuales de marzo y abril, me estoy refiriendo a eso, ¿no? A ese valor, al mayor que resulte de la comparación. Lo que la norma también ha señalado es que se van a tomar en cuenta todas las declaraciones presentadas hasta el vencimiento del periodo abril, incluidas las rectificatorias que surtan efecto, cosa siempre difícil de determinar, ¿no? Que surtan efecto hasta esa fecha. Recuerden que una rectificatoria surte efecto si ha determinado una menor obligación cuando han pasado 45 días hábiles desde la presentación de esta, ¿no? Entonces hay que ver que no es que ya yo presento mi rectificatoria el día de hoy y ya, ¿no? Sino que hay que ver que dé el plazo para que esa rectificatoria, si determina una menor obligación, se encuentre dentro de los 45 días hasta la fecha del vencimiento del periodo de abril, que es la fecha límite sobre la cual la administración va a hacer una suerte de corte, ¿no? Es decir, o sea, que una foto a este momento. Con la foto a este momento, con las declaraciones presentadas y las rectificaciones que hayan surtido efecto, con esos valores me quedo para efecto de determinar qué son ingresos netos mensuales. La presentación hace nuevamente la precisión relacionada que los sujetos del nuevo RUS también van aquí, ¿no? Y que no es necesaria la presentación del 621 porque obviamente no están obligados y que el sistema asume que cumplen con la condición, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Sí, creo que nos hemos excedido un poco ya. Además de cumplir con lo siguiente, además de las tres condiciones concurrentes que hemos visto, dice que al día hábil anterior de la solicitud no debe tener un saldo en la cuenta de detracciones que sea mayor al 5% de la UIT, ¿ya? Estamos hablando que no debe tener más de 215 soles en su cuenta de detracciones, salvo la cuenta de detracciones del IVAC, porque recuerden que la cuenta de detracciones del IVAC solo sirve para pagar obligaciones del IVAC, ¿no? Es una cuenta especial además, ¿no? Deben haber presentado todas las declaraciones que correspondan a la deuda tributaria por la que se solicita el acogimiento al RAF, obviamente, la deuda debe estar por lo menos autoliquidada, ¿no? Deben haber entregado o formalizado las garantías. La regla general de las garantías es que solamente es exigible, como vamos a ver después, cuando la deuda supere las 120 UITs, ¿no? Y solo por el exceso además. En el caso de sujetos no comprendidos, la norma ha señalado que no pueden solicitar el acogimiento o digamos, no se les va a permitir el acogimiento al RAF a las personas naturales o incluso a las personas jurídicas cuyo representante legal cuente con sentencia condenatoria por delito tributario o aduanero, ¿no? Y que esté pendiente pues de su resocialización a la fecha de la solicitud. Estén o hayan estado comprendidos en los alcances de la ley que asegura el pago inmediato de reparación civil a favor del Estado peruano en el caso de delitos de corrupción y conexos, ¿no? Y las entidades que conforman el sector público nacional, ¿no? Como les decía, la idea de esto es darle un respiro a los privados, ¿no? El sector público en teoría está ejecutando el presupuesto que ya tenía, así que no
no necesitan un respiro, más bien se supone que parte de la estrategia del gobierno central es que el aumento o el mejor gasto público efectuado a través de las entidades del sector público sea parte de la reactivación, ¿no? Sea un repunte en el Producto Bruto Interno que se estima llegaría hasta el 14% del próximo año, hasta el 17% del próximo año, ¿no? Digo, de gasto público, de presión de gasto público, no de recaudación tributaria. Eso está por verse todavía cómo va, ¿no? Los tipos de solicitud de la norma ha dicho que la deuda tributaria que constituye ingresos, o sea, dice, oye, tú tienes que presentar solicitudes o procedimientos independientes, ¿no? Que en este caso podrían ser hasta 4. Podrías tener hasta 4 tipos de fraccionamiento RAF. Ojo con eso, ¿eh? Porque cada uno de los fraccionamientos RAF quiere decir que tendría que estar afinando o estar realizando un pago a cuenta mensual cuyo monto mínimo, un pago de la cuota en el mes, que el valor mínimo es de 215 soles, ¿no? Entonces, si tenemos 4, estamos hablando ya pues de un monto que la empresa tendría o la entidad tendría que evaluar si tiene la posibilidad de afrontar o no, ¿no? A lo mejor hay una estrategia distinta que tendría que evaluar para ese caso, ¿no? ¿Y cuáles son esos 4 tipos de solicitudes? Ya, a ver, está la deuda del tesoro, la deuda corriente, si quiere, la de IGB, la de renta de años previos, ¿no? La de infracciones, la de otros tipos de fraccionamiento que tuvieras a la fecha, ¿no? Está la deuda del tesoro por, digamos, por los pagos a cuenta de enero, febrero y marzo del 2020, porque hemos dicho que es deuda tributaria, pero que va a estar en una solicitud de fraccionamiento distinta, y esto básicamente por la condición que se señalaba de haber pagado la totalidad o que las cuotas no pueden ser mayores al 31 de diciembre del 2020, ¿no? Ahí hay 2 tipos de fraccionamientos. El tercero por la de salud y el cuarto por la deuda aduanera, que puede ser materia de fraccionamiento también, ¿no? Ahí están las 4. Ojo con las del tesoro, que es lo importante tener en cuenta, ¿no? Pérdida del RAF, la norma dice que se pierde el RAF en el caso del aplazamiento, como les comentaba antes, cuando vence el plazo. O sea, yo he dicho, voy a pagarle en 4 meses, y al vencimiento del 4º mes, el contribuyente no paga el interés, ¿no? Que se ha comprometido. Y en el caso de los fraccionamientos, cuando se adeude el íntegro de 2 o más cuotas consecutivas, o cuando no se cumpla con pagar la última, ¿no? Aquí se parece muchísimo al fraccionamiento artículo 36, en cuyo supuesto es idéntico, ¿no? O cuando no se cumplan con mantener las garantías otorgadas conforme a las reglas que vamos a señalar de manera más o menos rápida en un momento, ¿no? Les decía, ¿cuándo se debe ofrecer la garantía? ¿No? Cuando la deuda supere las 120 UITs y solo por el exceso. 120 UITs, considerando el valor de la UIT de este año, son algo así como 516.000 soles, o sea, más de medio millón de soles. Recién el contribuyente tendría la obligación de garantizar esta deuda. También hay obligación de garantizar cuando lo que se está fraccionando es un aplazamiento o fraccionamiento que a su vez estaba garantizado ya, porque ellos tienen sus propias reglas de garantía, digamos, ¿no? O aquella deuda tributaria que a la fecha de la presentación se encuentre garantizada con embargos en forma de inscripción de inmuebles o con embargos en forma de depósito con o sin extracción. O sea, si estás fraccionando deuda que a su vez ya estaba garantizada, esa garantía también debes presentarla como parte de la solicitud del fraccionamiento RAF. La deuda tributaria impugnada, incluida en solicitudes de acogimiento que se encuentre garantizada, porque hay supuestos en donde, como condición previa para poder mirar el fondo del asunto, la administración o el código tributario exige la garantización del pago de la deuda, ¿no? Y en el caso de personas jurídicas o naturales, personas naturales o personas jurídicas cuyo representante legal tenga un proceso por delito tributario o aduanero en trámite. Ojo, que hace un momento hemos dicho que los que ya tienen sentencia por delito tributario o aduanero no pueden acogerse al RAF. Y los que tienen que ofrecer garantía son aquellas personas naturales o representantes de las jurídicas o jurídicas cuyo representante tenga un proceso por delito tributario o aduanero en trámite. Claro, porque en el camino de la vigencia del fraccionamiento mismo podría haber una sentencia condenatoria, ¿no? Entonces obviamente caería en el supuesto de no poderse acoger a esto, y por tanto pues la administración debería tener los elementos para garantizar el cobro inmediato de esa obligación, ¿no? Dice, se considera la suma total de la deuda
aun cuando figuren solicitudes de acogimiento distintas. Yo les decía, yo puedo tener una solicitud RAF con la deuda vigente al día de hoy. Una cosa que es importante volverles a precisar es que una condición muy de fondo del RAF es que tú puedes o debes solicitar la deuda que tenga la condición de vencida, o perdón, de exigible, ¿no? Claro, para la exigibilidad a su vez debes estar pensando en que esta ya venció, ¿no? Por ejemplo, mi declaración jurada anual del 2019 vence todavía el 20 algo de julio. Yo la presento el día de hoy, ¿no? ¿Yo mañana podría solicitar el acogimiento al RAF? No. ¿Por qué? Porque si bien ya está presentada, yo tengo que esperar que venza la declaración, ¿no? Que vence el plazo, para que a partir del día siguiente adquiera el carácter de exigible y que por tanto a partir de ese momento pueda ser materia de acogimiento del RAF. Es súper importante. Estamos hablando de deuda que deba tener el carácter de exigible, ¿ya? Entonces dice, oye, ¿qué tal si tú tienes una solicitud de fraccionamiento el día de hoy? Y a finales de julio tienes otra, por el tesoro mismo, ¿eh? Y en septiembre o en agosto tienes otro. Y en septiembre o agosto, perdón, tienes otro. Entonces quiere decir que para ver el tema de la garantía es la suma de los cuatro, ¿no? Si la suma de los cuatro superan las 120 UITs, tú estás en obligación de garantizar el exceso a esto. Ya, me acaban de comentar que tenemos un problema con la presentación, lo lamento en verdad. Igual, por favor, voy a terminar de pasar las láminas. Y les ruego la disculpa del caso. Si alguien quisiera la presentación, igual por favor escríbame un correo a tusoluciontributaria@gmail.com y encantado se la remito en el más breve plazo, ¿no? Una cosa que también deben tener en cuenta es que la única garantía que se puede presentar es la carta fianza o la hipoteca en primer rango, ¿no? Se permiten otros rangos únicamente cuando el acreedor en esos otros rangos sea la misma SUNAT, ¿no? Y la garantía que se ofrece debe ser por la deuda tributaria que es materia de la solicitud, ¿no? O por el exceso de esta, pero incrementada. En el caso de la carta fianza, incrementada en el 5%, y en el caso de la garantía hipotecaria de primer grado, primer orden, en 40%, ¿no? Bueno, aquí venía ya la parte del formulario virtual, que básicamente es ingresar a SUNAT Operaciones en línea, ir a mis trámites y consultas, ir al régimen de aplazamiento y fraccionamiento que está en el link que recibe el nombre de mi fraccionamiento, ¿no? Ir a la opción que dice tesoro, bueno, tesoro, salud, aduanas o tesoro pagos a cuenta. Cuando vean su presentación se van a dar cuenta que esto de tesoro pagos a cuenta aparece como una opción independiente a la del tesoro, ¿no? Generar su solicitud, generar el pedido, ¿no? Ahí se evalúa si se cumplen las condiciones o no, que son mínimas, ¿no? Estar inscrito al RUC y haber presentado tus declaraciones, ¿no? Y en ese momento ya proceder a la elaboración de la solicitud, en cuyo caso vas a encontrar 4 pestañas, ¿no? Una que es de los valores, esto es de las órdenes de pago, de las resoluciones de multa o de las resoluciones de determinación. Otra pestaña que es relacionada a saldo deudores, otra fraccionamiento y la otra que se refiere a otras deudas, ¿no? Entonces ahí se elige cuál es la modalidad que uno desea, si fraccionamiento solo, si aplazamiento con fraccionamiento, en el caso de fraccionamientos hasta 36 cuotas. Aquí es cuando les decía que en la pestaña de saldos deudores podrían encontrarse el tema de los códigos de multa por no haber presentado su declaración jurada, en cuyo caso sean muy cautos para ver si deben acogerla o no a este tipo de fraccionamiento, porque en la mayor cantidad de los casos, justo en el tema que yo tomé para hacer este ejercicio, es una persona que no ha presentado su declaración por no estar en obligación, y no obstante el sistema lo recoge como si estuviera omiso. Claro, lo propone como un saldo deudor, no le dice que es un valor, o sea, no le dice que es una resolución de multa, es para que él decida si lo acoja o no. Así que la idea es que no lo acoja si es que no estuvo en obligación de presentar su declaración. Y bueno, eso es, básicamente es lo que les había preparado para su presentación. Yo nuevamente les agradezco muchísimo por su paciencia. Ahí me informan, recién puedo ver algunos comentarios. Me dicen que no se pudieron inscribir. Hola Heidi, necesito que me envíes un correo a tu solución tributaria.
¿no? Me manda su correo ahí, pero va a ser más fácil para mí centralizar todos. Lo mismo Edward, Gustavo, por favor. Este, lo mismo Lisi, por favor. Escríbame un correo a tu solución tributaria. Y yo encantado. Está Comercial Burgos también, gracias por seguir. Ah, bueno, todos han tratado de poner sus correos por ahí. Bueno, yo haré veré la forma de poder centralizar esto. Lo prometido también que es el, el sorteo que hemos quedado. No sé, a ver, permiten por favor. Ah, ya están inscritos, dice. Entonces yo debo tener una lista por acá. No tengo una lista por acá. Entonces yo saco el número y me dirán quién es, supongo. No sé si se ve eso, quiere ver. Voy a intentar regresar a la conexión. A ver, sí. Bueno, ya, no sé si me escuchan por lo menos, igual, por favor crean en mí. El resultado final. El resultado final es que de los inscritos, salió el número 9. Creo que ahora tenemos el 9. ¿Quién es el 9? Es el señor o el joven Renato Sevilla Ballena. Bien, Renato, no sé si puede ver. Es el 9. Renato, te llevas el libro que hemos ofrecido. Este es. Nuevamente les agradezco muchísimos a todos por su presencia. Lamento los problemas que pudieron haberse presentado. No se olviden de escribir un correo a tu solución tributaria. Igual los que ya están inscritos, ya en automático les voy a enviar el material, pero si hubiera alguien más que quisiera el material, les ruego puedan escribirme un correo a tu solución tributaria@gmail.com. Muchísimas gracias nuevamente. Y los invito a dos cosas. El día martes de la próxima semana estaremos hablando sobre la aplicación, la correcta aplicación de los saldos determinados en la ADJ del 2018 respecto del 2020 y del 2019 respecto del 2020. Ahí hemos tenido una serie de dudas, seguro, porque por los efectos de la prórroga no queda claro, ¿no?, cuál es el vencimiento, así como el nuevo sistema de arrastre o esta posibilidad excepcional de tomar, digamos, un periodo distinto para los arrastres de las pérdidas que se puedan generar en su declaración jurada anual. Y en eso será entonces una invitación abierta para el próximo el próximo martes 21 a las 7 de la noche nuevamente. Y recordarles que estamos aquí gracias a Solución Tributaria, que es una agencia de consultoría en donde estamos gustosos de atenderles cualquier tema tributario, contable o laboral que pudieran tener en su momento. Igual los invito a visitar en la página que es soluciontributaria.pe. Ahí podrán encontrar los datos de contacto. Estamos en la avenida Arenales 1912 en oficina 901 y también a través de medios electrónicos cuando ustedes deseen. Bien, muchísimas gracias nuevamente. La disculpa nuevamente del caso y espero que me acompañen el próximo jueves.